El tema del pecado imperdonable genera mucha duda entre los cristianos. En los comentarios de nuestros videos es común ver a personas preocupadas, temiendo haber cometido este error irreversible. Pero para comprender su verdadero significado, es importante recordar quién es Dios. La Biblia enseña que Él es amor, pero también es justo. Esto significa que, si bien el perdón está disponible para todos a través de Jesucristo, hay una excepción, un pecado que no se puede borrar. Este pasaje se menciona en Marcos 3, 28-29, donde está escrito: «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, junto con toda blasfemia que profieran. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino que es reo de pecado eterno». Estas palabras de Jesús no fueron dichas para infundir miedo, sino para traer comprensión. Habló directamente a personas que, habiendo visto con sus propios ojos los milagros del Espíritu Santo, seguían diciendo que era obra del diablo. En otras palabras, el pecado imperdonable no es un error cometido por ignorancia o duda, sino un rechazo consciente y deliberado del Espíritu de Dios. Es cuando alguien reconoce la verdad, siente la presencia del Espíritu y, sin embargo, decide despreciarlo llamando al bien mal. Por lo tanto, quienes temen haber cometido este pecado en realidad demuestran todo lo contrario. Demuestran que aún hay sensibilidad en sus corazones, que aún hay temor de Dios. El verdadero peligro reside en la indiferencia, en cerrar completamente el corazón a la acción del Espíritu Santo, negando la gracia y la verdad hasta el final. Este es el punto de no retorno. Pero si hay arrepentimiento, hay vida. Si hay deseo de perdón, hay esperanza. El amor de Dios es tan grande que Jesús derramó su propia sangre para asegurar que quien crea en Él tenga vida eterna. Lo que Él quiere de nosotros es sinceridad, confesión y fe. Así que, si sientes este miedo, llévalo a Dios. Ora, habla con Él, pídele discernimiento y paz. El Espíritu Santo no rechaza a quienes lo buscan sinceramente. Recuerda, el perdón está disponible, pero la decisión de aceptarlo es nuestra. El versículo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los más temidos y, a la vez, más incomprendidos de la Biblia. Jesús afirmó que quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que será culpable de pecado eterno. Según el diccionario expositivo de Vine, la palabra blasfemia significa hablar mal de alguien, insultarlo o mostrar desprecio. En otras palabras, es un rechazo consciente e intencional de lo sagrado. Es importante destacar que este es el único pecado descrito en las Escrituras como imperdonable, lo que naturalmente suscita muchas preguntas entre los cristianos. Después de todo, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Antes de profundizar en este tema, es importante comprender que existen diferentes interpretaciones dentro del cristianismo. Muchos estudiosos coinciden en que este es uno de los temas más delicados y difíciles de definir con total certeza. La razón es simple. Jesús no dejó una explicación detallada de qué constituye exactamente esta blasfemia. Pero eso no significa que el tema sea imposible de entender. La Biblia nos da pistas claras sobre el papel del Espíritu Santo y por qué su rechazo es tan severo. El primer punto esencial es que la misión del Espíritu Santo es convencer a las personas de pecado y guiarlas a Jesucristo, el Salvador. En Juan 15:26, Jesús explica: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí». Y en Juan 16:7-8 añade: «Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Estos versículos muestran que el Espíritu Santo es quien toca el corazón humano y abre los ojos espirituales al arrepentimiento.
Rechazar deliberadamente esta acción es cerrar el corazón a la única fuente de perdón. Es como rechazar al médico que puede curar la enfermedad del alma. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu no es solo una palabra dicha con ira, sino una postura continua de resistencia y desprecio hacia la gracia de Dios. Mientras haya arrepentimiento, hay perdón. Pero cuando alguien endurece su corazón hasta el punto de no reconocer la verdad, se coloca fuera del alcance del perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque Él mismo rechaza el perdón ofrecido. Jesús les dijo a sus discípulos que debía partir para que viniera el Espíritu Santo. Explicó que el Espíritu sería el Consolador, aquel que vendría de Dios para continuar su obra entre la humanidad. En Juan 16, 7, 8, declaró: «Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Con estas palabras, Jesús reveló la misión del Espíritu Santo: guiar a las personas a la verdad, revelar el pecado y señalar el camino de la salvación. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino una persona divina que obra en el corazón humano, mostrando la diferencia entre el bien y el mal, y guiando a cada persona a reconocer su necesidad de Jesús. El papel del Espíritu Santo es esencial. Él obra en el mundo actual, convenciendo a los seres humanos de sus errores y guiándolos al arrepentimiento. Sin Él, nadie podría comprender plenamente el pecado, la justicia de Dios, ni el juicio venidero. El Espíritu es quien ilumina la mente, despierta la conciencia y abre el camino a la reconciliación con el Padre. Obra para que las personas tengan comunión con Dios y sean liberadas de la condenación eterna. Esta es la gracia divina en acción, Dios mismo obrando en cada persona para que los seres humanos tengan la oportunidad de acercarse a Cristo. Ahora bien, profundizando más, muchos eruditos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre en el corazón. En Mateo 5, 27, 28, Jesús enseñó que el pecado no se limita a las acciones externas, sino también a los pensamientos e intenciones internos. Dijo: «Oísteis que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón». Este pasaje muestra que el pecado puede comenzar de forma invisible en las intenciones y deseos más íntimos. Siguiendo este mismo razonamiento, es posible que la blasfemia contra el Espíritu Santo también se origine en el corazón, cuando alguien elige deliberadamente rechazar la acción de Dios y endurece su espíritu hasta el punto de resistirse a la verdad. Estas no son solo palabras dichas en un momento de ira, sino una decisión interna y constante de despreciar la voz del Espíritu. Es importante enfatizar que esto es una reflexión, no una afirmación absoluta. Ningún ser humano puede definir con total certeza dónde está el límite de la blasfemia, pero la palabra nos advierte que mantengamos nuestros corazones sensibles y dispuestos a escuchar la voz de Dios, pues es a través de esta sensibilidad que el Espíritu Santo continúa actuando, enseñando y salvando. Creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo visible ni fácilmente identificable, porque el Espíritu es invisible a los ojos humanos. Es una presencia espiritual que recorre el mundo, mostrando a las personas sus errores y señalando nuestra necesidad de Jesús. Por lo tanto, este pecado no debe entenderse como una ofensa verbal, sino como algo que surge en el corazón. Así como Jesús explicó que el adulterio se puede cometer en la mente sin necesidad de acción física, también creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre internamente. Cuando alguien rechaza deliberadamente la verdad que Él revela, es un acto de profunda resistencia que va mucho más allá de las palabras ofensivas.
Esta comprensión nos lleva al tercer punto. La blasfemia contra el Espíritu Santo probablemente sea un rechazo continuo a su acción. En Hechos 7:51, Esteban, el primer mártir de la iglesia, confrontó a los líderes religiosos y dijo: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así también ustedes». Denunció su dureza espiritual que les impedía escuchar y aceptar la verdad. Sus corazones estaban cerrados, sus mentes cegadas, e incluso viendo la obra de Dios, decidieron rechazarla. Esto ilustra cómo la resistencia al Espíritu Santo puede convertirse en un camino peligroso. La función del Espíritu Santo es convencer a los seres humanos de pecado y guiarlos a Jesús. Pero cuando una persona ignora continuamente esta voz interior, algo comienza a cambiar en su interior. Su corazón se vuelve frío, resistente y endurecido. Con el tiempo, esta persona ya no siente arrepentimiento ni deseo de cambiar. Empieza a vivir como si no necesitara a Dios, y en este estado se vuelve incapaz de volver a Él. Esta terquedad espiritual es una clara señal de peligro. Es como si la persona se alejara paso a paso de la única fuente de perdón y salvación. El cuarto punto es que este endurecimiento puede ocurrir incluso durante la vida, y la Biblia ofrece un ejemplo de ello. En Éxodo 9:12 leemos que el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no escuchó a Moisés como el Señor le había dicho. Incluso después de presenciar milagros y plagas que demostraban el poder de Dios, Faraón se negó a obedecer. Su corazón se cerró cada vez más, hasta el punto de no retorno. Esto demuestra que cuando alguien rechaza repetidamente el llamado de Dios, su propio corazón se convierte en el obstáculo. El peligro de blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente este: resistirse tanto, durante tanto tiempo, que uno deja de escuchar la voz que podría salvarlo. Durante el período en que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, Dios envió una serie de plagas para convencer al faraón de que los liberara. El río Nilo se convirtió en sangre. Enjambres de ranas invadieron la tierra, el ganado enfermó y las enfermedades y plagas se extendieron por todas partes. Cada milagro y señal tenía un propósito claro: demostrar el poder de Dios y darle al faraón la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, él resistió cada advertencia. Lo más sorprendente es que, durante las primeras 5 plagas, fue el propio faraón quien decidió endurecer su corazón. Solo después de la 6ª plaga, la Biblia dice que Dios endureció su corazón, sellando así su destino e impidiéndole arrepentirse. Esto nos dice algo profundo sobre la naturaleza humana y la paciencia de Dios. Llega un punto en que la terquedad y la rebelión, constantes contra el llamado de Dios, incapacitan el corazón para escuchar. Dios, quien siempre ofrece oportunidades para el arrepentimiento, permite que cada persona siga el camino elegido, incluso si éste conduce a la condenación. Faraón tuvo innumerables oportunidades para cambiar, pero eligió desafiar a Dios hasta el final. Y cuando el endurecimiento llegó a este punto final, el juicio se hizo inevitable. Es importante señalar que lo que sigue es una reflexión, no una afirmación absoluta. Algunos creen que algo similar a lo que le ocurrió al faraón podría ocurrir durante su vida, que algunas personas, al rechazar repetidamente al Espíritu Santo, terminan espiritualmente atrapadas en un estado de total alejamiento de Dios, no porque Él las rechace, sino porque ellas mismas han decidido endurecer su corazón hasta el punto de no poder arrepentirse. Un ejemplo que refuerza esta idea se encuentra en el libro del Apocalipsis, que habla de quienes recibirán la marca de la bestia. El texto afirma que estas personas serán condenadas al castigo eterno, incluso mientras aún viven físicamente en la tierra. Esto sugiere que la separación espiritual de Dios puede comenzar antes de la muerte, cuando alguien cierra completamente su corazón a la verdad.
Faraón es un ejemplo de esto. Un hombre que tuvo todas las oportunidades para cambiar, pero eligió resistir hasta el final, convirtiéndose en un símbolo de lo que sucede cuando la voz de Dios es ignorada repetidamente. El anticristo se describe en la Biblia como alguien que una vez fue amado por Dios, tuvo la oportunidad de conocer la verdad y ser salvo, pero decidió rechazar completamente al Señor. Este rechazo lo llevará a un punto sin retorno, donde el arrepentimiento será imposible. Así como el corazón del faraón se endureció tras resistir la voz divina innumerables veces, el anticristo representa el ejemplo extremo de alguien que rechaza consciente y definitivamente la acción del Espíritu Santo. Será un hombre que conoce la verdad, pero la niega públicamente, siendo condenado a un estado espiritual sin retorno, donde no habrá lugar para el arrepentimiento ni la salvación. Con base en esto, podemos considerar que hay personas que incluso en vida pueden estar espiritualmente prisioneras, no porque Dios las haya rechazado, sino porque ellas mismas han rechazado continuamente la gracia. El Espíritu Santo tienta, convence, llama, toca, pero llega un momento en que, ante la resistencia constante, la persona cierra su corazón por completo. Esta condición podría ser lo que Jesús llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, un rechazo deliberado y definitivo de la verdad y el arrepentimiento. Sin embargo, es importante recordar que estas son reflexiones, no afirmaciones absolutas. La palabra de Dios es clara en muchos puntos, pero algunos misterios permanecen más allá de nuestra comprensión. Pablo nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Y en Efesios 4:30 añade, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estos versículos muestran que el Espíritu Santo puede ser resistido, apagado o contristado, y que debemos tener cuidado de no endurecer nuestro corazón contra él. La presencia del Espíritu es señal de vida espiritual. Donde él está activo, hay arrepentimiento, fe y transformación. Por lo tanto, si te preocupas por tu salvación, si temes haber cometido el pecado imperdonable, esta preocupación es prueba de que el Espíritu Santo sigue activo en ti. Quienes han blasfemado contra el Espíritu no sienten culpa ni deseo de cambiar, pues sus corazones ya están completamente cerrados. Pero si te arrepientes, deseas perdón y te acercas a Dios, es señal de que Él sigue obrando. El faraón y el anticristo representan corazones completamente endurecidos, sin arrepentimiento, sin amor, sin fe. Pero si tu corazón aún se conmueve al escuchar la voz de Dios, entonces hay esperanza, hay perdón y hay salvación disponible. Hay un último punto importante que recordar. Nunca debemos asumir que alguien ha cometido el pecado imperdonable. Nos es imposible juzgar el corazón de las personas ni saber hasta qué punto se han resistido al Espíritu Santo. Un ejemplo contundente de esto se encuentra en Hechos 9:1-4, donde leemos sobre Saulo, un hombre que persiguió ferozmente a los cristianos. El texto dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos hombres o mujeres del camino, los trajera presos a Jerusalén. Mientras iba por el camino, al acercarse a Damasco, de repente un resplandor de luz del cielo lo envolvió. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo creía servir a Dios, pero en realidad luchaba contra él. Aún así, Jesús no lo condenó. Lo llamó por su nombre y lo transformó por completo. El hombre que una vez mató a cristianos se convirtió en el apóstol Pablo, el mayor predicador del Evangelio entre los gentiles. Este episodio muestra que si bien hay vida, hay esperanza. Incluso alguien que parecía completamente endurecido podía ser alcanzado por el Espíritu Santo y su corazón
ser transformado. Esto demuestra que el poder de Dios es mayor que el pecado humano y que nadie está fuera del alcance de la gracia. El propio Pablo escribió más tarde en 1 Timoteo 1:13-14: Yo, siendo antes blasfemo, perseguidor e injusto, fui recibido con misericordia porque actué por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Estos versículos muestran que la ignorancia y la dureza pueden ser vencidas por el amor y la paciencia de Dios. Por lo tanto, no debemos señalar a nadie como irremediablemente perdido. Solo Dios conoce el corazón, y solo Él conoce la línea entre la resistencia y el rechazo final. En Romanos 10:13, el apóstol reafirma una de las promesas más hermosas de la Biblia: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto significa que mientras una persona pueda clamar a Dios, aún hay un camino hacia el perdón. Así que, si te preguntas si has ido demasiado lejos, recuerda a Pablo, un hombre que parecía enemigo de Dios, pero que fue alcanzado por la gracia cuando menos lo esperaba. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para cambiar. El Espíritu Santo continúa llamando, convenciendo y transformando corazones. Y Dios sigue dispuesto a perdonar a todo aquel que se vuelve a Él con sinceridad. Mientras viajaba hacia Damasco, Saulo, más tarde conocido como el apóstol Pablo, estaba decidido a arrestar y castigar a los seguidores de Jesús. Creía defender la fe judía, pero en realidad luchaba contra Dios mismo. En el camino, un acontecimiento extraordinario cambió por completo el curso de su vida. Hechos 9:4 relata: y cayendo al suelo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, Saulo fue confrontado directamente por Jesús y su ceguera espiritual fue revelada. El perseguidor se encontró con el Salvador, y el hombre que había sembrado el miedo entre los cristianos fue completamente transformado por la gracia divina. Este episodio nos enseña que nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. Incluso alguien que parecía un enemigo declarado del Evangelio podía ser alcanzado, perdonado y llamado a una nueva misión. En Hechos 9:5-6, el diálogo continúa, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Estas palabras capturan el momento preciso en que el corazón de Saulo se rindió. Reconoció a Jesús como Señor y desde ese momento comenzó una nueva andadura como predicador del Evangelio. Por lo tanto, aunque algunas personas parezcan completamente alejadas de Dios, nunca debemos asumir que han cometido el pecado imperdonable. Solo Dios conoce el corazón humano y conoce la profundidad de la resistencia y el comienzo del arrepentimiento. Saulo es prueba viviente de que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a los corazones más endurecidos. El hombre que una vez persiguió a los cristianos se convirtió en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, llevando el mensaje de salvación por todo el mundo conocido. Pablo reconoció posteriormente esta gracia en 1 Corintios 15:9-10, diciendo: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. Esta declaración demuestra que nadie es irredimible a los ojos de Dios. Nos corresponde como cristianos seguir compartiendo el Evangelio con amor, sin condenar ni juzgar a quienes se alejan. El destino eterno de cada persona pertenece solo a Dios, y nuestro papel es sembrar la verdad, creyendo que el mismo Jesús que transformó a Saulo sigue transformando vidas hoy. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Si te has preguntado si has cometido el pecado imperdonable, detente un momento y reflexiona sobre estas preguntas.
¿Deseas ser salvo? ¿Quieres volverte a Jesús y vivir conforme a la voluntad de Dios? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces no has cometido el pecado imperdonable. El simple hecho de sentir arrepentimiento y buscar la reconciliación con Dios es una clara señal de que el Espíritu Santo sigue obrando en tu corazón. Quienes verdaderamente cometen este pecado ya no sienten remordimiento, no les importa y no desean el perdón. El arrepentimiento es prueba de vida espiritual y el deseo de acercarte a Cristo es evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando en ti. Por lo tanto, no silencien la voz del Espíritu. Como dice Gálatas 5:16, pero yo les digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa dejar que Dios guíe sus pensamientos, sus decisiones y su vida. El Espíritu Santo es quien fortalece, enseña y corrige, guiando nuestros corazones de vuelta al camino correcto cuando nos desviamos. Si Él todavía les habla, si aún hay un deseo de cambio y fe en su corazón, es porque Dios todavía los está llamando y extendiendo la mano. Romanos 8:1 nos recuerda, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo es una de las mayores promesas de la Biblia, pues muestra que en Cristo hay perdón completo y liberación de toda culpa. Ningún pecado es demasiado grande para el amor de Dios, y nadie está demasiado perdido para ser restaurado. El perdón y la salvación siguen estando disponibles para todos los que creen y se arrepienten sinceramente. Finalmente, recuerda siempre que Jesús te ama profundamente. Dio su vida para que tuvieras una nueva oportunidad. Si hoy deseas cambiar, empezar de nuevo y entregarte por completo a Él, este es el momento. Abre tu corazón, confiesa tus pecados y deja que el Espíritu Santo te guíe. La salvación es un regalo y la gracia de Dios es más fuerte que cualquier error del pasado. Como dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si vienes a Cristo, Él nunca te rechazará, te recibirá con amor, perdón y nueva vida. Ahora, antes de terminar este video, quiero que te detengas un momento y reflexiones. Si el Espíritu Santo todavía habla a tu corazón, si todavía sientes este deseo de acercarte a Dios, esta es una clara señal de que Él no se ha dado por vencido contigo. Entonces, escribe en los comentarios, quiero caminar en el Espíritu, porque esta es una declaración de fe, es tu primer paso hacia un nuevo comienzo. Y recuerda, no hay pecado más grande que el amor de Dios. Jesús sigue llamando, y mientras haya vida, hay esperanza. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos mensajes hablaremos sobre cómo fortalecer tu comunión con el Espíritu Santo y vivir una fe verdadera. No querrás perderte lo que viene a continuación.